Hoy en Paso a Paso tenemos a un invitado que literalmente nos ayuda a seguir corriendo. Es fisioterapeuta y experto en movimiento y viene a enseñarnos cómo cuidar el cuerpo, prevenir lesiones y correr mejor sin morir en el intento. Bienvenidos a Paso. No somos atletas élites. Este es un espacio para los que le ponemos el corazón a cada kilómetro que hacemos. Hoy, en este nuevo episodio, tenemos un invitado muy importante y muy especial porque pues él es el encargado de cuidarnos y protegernos de lesiones para los que corremos y para los que caminamos. Por eso le damos la bienvenida a nuestro invitado, el fisioterapeuta Michael Vargas. Bienvenido a Paso. Gracias, Stefan. Un gusto estar acá. Bueno, yo siempre he sido activo en la parte de deporte y ejercicio. Principalmente hago gimnasio, de hobby fútbol o artes marciales. Son como las actividades deportivas mías. ¿Y te gusta de pronto también el tema del running? ¿Has llegado en algún momento a correr? Lo he hecho, pero más desde la parte logística, o sea, trabajando con el tema. Trabajé en Secretaría de Deporte, trabajé con carreras y caminata, entonces pues éramos los encargados de realizar todo el tema de la carrera. En el caso mío me tocaba acompañar la carrera, entonces pues igual también tenía que hacer el recorrido igual que los participantes. ¿Cuáles son esas lesiones más comunes que se dan dentro de estas carreras? Lesiones más comunes, es muy común el esguince de tobillo en estos casos. Realmente para estas carreras, digamos amateur, las personas muchas veces no están bien preparadas, pero pues les gusta el tema de ir a participar, de estar pues como en la multitud, estar como tener la experiencia de tener una carrera. Entonces, claro, influyen muchas cosas, el fortalecimiento, el calzado, eso es como lo principal en estos casos. ¿Tú crees que por esa falta de preparación es que se dan también este tipo de lesiones? Pero el top 3 es esguince de tobillo. Esguince de tobillo, periostitis tibial, ¿Qué es una periostitis tibial para ponerlo en un contexto más común? dolor en la canilla. Okay. ¿Cuál es la canilla? Esta zona de acá. Ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona corre, hace el impacto pues, del pie al piso, genera un dolor en esa zona de la canilla. Y muchas veces es tan fuerte que te inhabilita, o sea, te saca de competencia. ¿Y la tercera lesión sería? Podría ser, yo creo que yo te daría dos, fascitis plantar, la famosa fascitis plantar, y síndrome del corredor. O sea, el fascitis plantar va a haber un dolor en la fascia del pie o digamos en el puente del pie por, por mala preparación también, realmente. Ahí influye también el calzado. Un poco también, pero lo principal es que la persona o las personas no tienen una buena fuerza, una buena flexibilidad, no están en las condiciones adecuadas para ir a correr sencillamente. Ok. En el síndrome del corredor va a haber un dolor en la parte lateral de la pierna o del muslo y influye igual la parte de fuerza y flexibilidad. Eso es como lo base siempre. ¿Qué pasa si no atendemos esas lesiones a tiempo? Pues uno es como una máquina, como el carro o la moto. ¿Qué pasa? Cuando no te falla una pieza del carro o de la moto, si no le pones cuidado y sigues andando en tu carro, tu vehículo, el vehículo luego te va a tener más daños. Uno es igual. Si no le pones cuidado a la lesión o el dolor que tienes, te va a comenzar a generar compensaciones en otros sectores de tu cuerpo. Y pues te va a generar nuevas lesiones. Y la lesión que ya tienes de base la va a empeorar. Es que nosotros no le ponemos atención a nuestro cuerpo, no lo escuchamos a tiempo. Y cuando no lo escuchamos a tiempo y dejamos pasar esos dolores, pues ahí empiezan unas complicaciones un poco más difíciles de atender. ¿Cuál es el caso más complejo que te ha llegado de pronto de alguna persona que no se atendió a tiempo y que es corredor? Bueno, complejo por una fascitis plantar o una fasciopatía, se le dice. ¿Qué pasa? Como la primer descarga o el primer apoyo nosotros es el pie, es el encargado del iniciar la descarga del peso, ¿sí? De que se distribuya de ahí para arriba de manera adecuada, de que pase a la rodilla bien, de que la rodilla pase a la cadera bien. Pero cuando hay una fascitis, ya hay un mal funcionamiento en toda esa parte biomecánica tuya. Entonces, esta persona pues llegó con una fascitis, como es muy común, tenía dolor, pero seguía entrenando. Entonces, siempre la recomendación es
comenzar a fortalecer, sí o sí es algo que hay que hacer. Y desde nuestra parte de fisio, hay que evaluar bien, hay que valorarlo bien, hay que mirar bien la biomecánica de la persona, cómo está funcionando en su caminata, en su corrida, en todo prácticamente, para poder asimismo ser específicos y generar un plan de tratamiento o fortalecimiento adecuado para cada quien, porque cada quien es diferente. Puede ser la misma lesión, pero cada quien va a tener un plan de tratamiento diferente. Entonces, con esa persona, ¿qué pasaba? No hacía caso realmente, Mm. iba a terapias, mejoraba el dolor, pero al siguiente día iba a su entrenamiento común y corriente, la parte de fortalecimiento no lo hacía pues, con disciplina. Entonces, claro, la lesión comenzó a empeorar, la fascitis se volvió mucho más fuerte, entonces ya el dolor era bastante insoportable, pero en este caso entra el tema de los zapatos, entró un poco ahí el tema de los zapatos, comenzó a comprar zapatos más cómodos para él, pero eso no arregla el problema, incluso lo empeora a veces. ¿Por qué? Porque el zapato de pronto puede ser más cómodo en este caso y te baja un poco la molestia, pero cuando vuelves a tu vida diaria, a tu trabajo, a tu quehacer normal, pues la lesión Continúa. empeora. O sea, le das como un calmante, pero sigues exigiéndola. Entonces ella va a empeorar realmente. ¿Qué comenzó a pasar? De fascitis pasó a una tendinitis aquiliana o el tendón de Aquiles, se inflamó, comenzó ya a molestar el tendón. De ahí subió No. a cadera, entonces ya era un dolor desde el glúteo, la parte lateral del glúteo, glúteo medio realmente, y después lumbalgia, entonces ya tenía una cadena, Claro, una cantidad de sí, dolores. una cadena ahí muy afectada. Entonces, claro, ya lo limitó, ya lo sacó de cancha, como se dice, y ahí sí ya, fisio, ¿qué hacemos? Claro, es que hay que atender esas señales de alerta que nos da nuestro cuerpo. Hay que ser juiciosos y si usted acude obviamente con profesionales, pues tiene que hacer caso, tiene que, si el profesional le dice, por favor se queda aquí sentadito en esta esquina, usted se queda ahí en esa esquina porque puede empeorar el asunto. Para las personas que de pronto corren su primera carrera, ¿qué recomendaciones les darías para evitar esas lesiones? Bueno, si la persona, un ejemplo, sabe con anticipación de que en un mes, 2 meses va a participar en una carrera, Que debería saberlo porque debería prepararse. exactamente, eso es lo principal, que se prepare, ¿sí? Y no es simplemente el hecho de que, voy a una carrera, entonces voy a comenzar a correr. No, la gente piensa que ir a correr es súper sencillo, pero como todos los deportes o toda práctica deportiva, tiene sus exigencias. Entonces, si yo soy inactivo físicamente, si soy sedentario y quiero un día, me animé, voy a ir a correr, no es tan adecuado realmente. Deberías prepararte, fortalecer, aprender del tema de pisada, de cómo correr, mirar cómo te sientes cómodo corriendo, sea apoyando con todo el pie, sea apoyando con la planta del pie, con el talón, con la punta, como sea, pero mirar cómo te sientes cómodo. Pero pues este tema se lo salta la mayoría de las veces. Ahora, cuando comienzan ya como a practicarlo, algo diario, algo que no, ya me gustó el tema del running, voy a comenzar a correr, se preocupan es por ir a correr simplemente y la preparación física la dejan de lado. Esto siempre va a ser importante, así sea que le guste jugar fútbol, voleibol, baloncesto. No el hecho de ir a practicar un deporte quiere decir que tú hagas ejercicio como tal y no te prepara para eso. Entonces, cada deporte tiene una exigencia y debes prepararte para esa exigencia. Ahorita hablabas un montón acerca del tema de los zapatos y del paciente inquieto que pues no estaba haciendo caso, pero que el dolor que tenía, digamos que se lo lograba calmar un poco el tema del uso de sus zapatos adecuados. ¿Cada cuánto recomendarías tú que de pronto nos cambiáramos las zapatillas? Si nosotros tenemos unas zapatillas para correr y llevamos 2 años con ella, ¿nos recomendarías ya cambiarlas? Sí, realmente sí. Y por lo menos ese tipo de calzado tiene algo de que no tiene mucha duración. El zapato se puede ver bueno. Ve el zapato y dices, no, el zapato está entero. Pero los mecanismos que ellos tienen de amortiguación se gastan, digámoslo, realmente rápido. De 3, 4 meses muchas veces ya está el zapato de salida.
Y no, y muchas veces también va a depender también de la intensidad y el volumen de trabajo que tú le das. Si todos los días entrenas, cuántas horas entrenas. Entonces, así mismo también vas a gastar el zapato realmente. ¿Y qué hacemos entonces? Tenemos nuestros zapatos de entrenar que son los más cómodos y los más adecuados. ¿Y qué tipo de calzado entonces también nos recomendarías para cuando ya no estemos entrenando y estemos en nuestro día a día? Yo te diría que ahí sí sería como cambiar el zapato súper, súper cómodo, ya por zapatos un poco más normales, no con la suela tan alta, no tan de running, sino un poco más normales, por así decirlo, porque el pie no se puede acostumbrar solamente a ese estímulo que genera ese zapato. Ok, ok. ¿Ya? Por lo general en tu día a día tienes otras tareas que hacer, entonces ese tipo de zapato te puede generar una inestabilidad en el tobillo, te cambia completamente la información como del terreno, de la calle, del trabajo. Entonces eso después puede ser perjudicial para la gente. El día que no estés con esos zapatos, tranquilamente puedes generar otro tipo de lesiones, esguinces, un ejemplo, o cosas por el estilo. Y si no tienes la preparación, pues con mayor razón. Hablemos un poco acerca de los mitos de la fisioterapia. ¿Ponerse hielito funciona? ¿Qué tipo de masajes funcionan? ¿Qué cosas podemos hacer en casa? Suponiendo que somos personas que corrimos ayer nuestra primera carrera, 5 kilómetros. ¿Qué tipo de masajes y qué tipo de cositas debemos o podemos ponernos después de 5 kilómetros, nuestros primeros 5 kilómetros? Ok, habría que ver una cosa, si hay dolores como tal. Si hay dolores, pues realmente colabora mucho el tema de estiramiento, ¿sí? Ok. El estiramiento colabora mucho. Si es una persona que ya tiene un poco de conocimiento, de preparación y demás, lo mejor que puede hacer es, después de una carrera, comenzar a bajar cargas, porque ya pasaste tu periodo, sí, tu periodo de exigencia para la carrera, entonces comenzar a bajar cargas. Eso realmente es una descarga muscular. Bajarle cargas a tu entrenamiento y de pronto hacer actividades diferentes para que tu carga muscular baje y comience a salir en ciertos casos o el famoso vacío láctico. O sea, eso es lo que nos duele, o sea, es el dolor muscular que nos da cuando ya el cuerpo entra en reposo después de la carrera, ¿sí? Sí, es una de las sustancias que se acumula y pues comienza a generar ese tipo de fatiga. Para los que de pronto nunca han sentido ese dolorcito, uy, sí, es que se siente, es que es indescriptible. Es indescriptible porque usted ya entra en reposo y después ya empieza pues como a sentir como un ardorcito en los músculos, principalmente Sí, en los esa muslos. es. ¿Qué nos ponemos ahí? Si tienes la oportunidad de hacer inmersión en hielo, es una buena recomendación. El masaje sirve. ¿Ponernos hielo solamente en las piernas no funcionaría? Habría que hacer la inmersión. Colabora, sí, colabora con el tema de la sensación de dolor, ¿sí? Es básicamente eso. El proceso inflamatorio que van a haber en la zona, pues te van a bajar un poco y la sensación de dolor baja. El masaje también funciona igual. Se siente como rico, un dolor rico, entre comillas, y colaboras con la sensación de dolor. Entonces te genera pues cierto estímulo de ciertas hormonas, endorfina y demás. Entonces sientes la sensación como que, me bajó el dolor, ya no se sienten tan pesados, me calma. Es como eso principalmente. ¿Qué tan importante es el descanso después de este proceso y antes de la carrera? Antes de la carrera es bajar un poco las cargas, no llegar pues con el entrenamiento a tope y al día siguiente tener la competencia, no. No es lo recomendable en estos casos. Eh, Ahí entran dos cosas un poquito en juego. Es que si la persona viene preparándose, a veces con grupos de running, tienen como un poquito más control en este tema. Los que no tienen preparación muchas veces creen que el día antes tienen que hacerse 50 kilómetros porque el día siguiente vas a hacer 20. Entonces no, son cosas que te van a perjudicar en tu competencia o el día que llegue pues, la hora de correr. Si pudieras darle un consejo a todas las personas que quieren empezar en el mundo del running, ¿qué consejo les darías? Consejos que les daría, si van a empezar a correr, sería bueno que se hicieran valorar de un fisio, que miren cómo corre,
que mire si ya tiene dolores o lesiones previas y por ahí comenzar como un plan de tratamiento de fortalecimiento, ¿sí? Algo individual, porque pues no va a ser lo mismo de que de pronto veas un video en YouTube y, voy a seguir esta rutina. No, no va a pasar algo bueno, seguramente. Eh, Sería eso, la preparación física principalmente, independientemente si es running o cualquier otra práctica deportiva, es lo principal. Y con eso se evitan muchos dolores de cabeza. Y muchos dolores corporales que son bastante complejos, bastante complejos. Hablemos, como les contaba hace un momentito, de los mitos de la fisioterapia, esta vez enfocada en los runners. Tú me vas a decir falso o verdadero. Si no me duele, no necesito fisioterapia. No, falso, El dolor es normal si yo corro. falso, Solo voy al fisio cuando ya estoy lesionada. falso. Te llegan muchos pacientes así, ¿verdad? Todos. Dios mío, regaño para todos. Estirar antes de correr evita lesiones. Preferencia personal, prefiero un buen calentamiento y estiramientos de forma dinámica. Ok, y al final. Al final, también estiramientos de forma dinámica sin llegar como a la tensión máxima. Si para unos días se me quita solo el dolor. Es cierto que se puede quitar el dolor, pero no quiere decir que se cure la lesión. No va a desaparecer, pilas con eso. Más entrenamiento es igual a mejores resultados. En dosificación, esencial ahí. La fisioterapia es solamente masajes. No, falso, Si uso buenas zapatillas, no me lesiono. falso, El hielo siempre es la solución. falso, Cuando ya no me duele, ya estoy recuperado. falso. Ahí está, chicos, para que ustedes siempre vayan con un profesional para que los guíe, los encamine a esos propósitos que ustedes tienen. Recuerden siempre de ir de la mano de un fisioterapeuta que, como dice Michael, pues nos ayude a mirar cómo estamos corriendo, cómo caminamos, cuáles pueden ser nuestros dolores, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo que a veces nosotros mismos no somos conscientes, porque una cosa es cuando usted tiene su cuerpo relajado y está caminando en su día a día y otra es muy diferente cuando usted lo expone a un entrenamiento, a un estrés durante una carrera que puede durar aproximadamente 40 a 45 minutos. Su cuerpo va a trabajar de manera distinta. Así que, bueno, muchísimas gracias por todos estos tips, estas recomendaciones tan importantes. Dale un consejo, porfa, a las personas que van a empezar en el mundo del running o que apenas están sumando sus primeros kilómetros. Bueno, lo primero es la preparación física, eso es esencial en este caso. Segundo, si ya tienen dolores, tienen de pronto dudas sobre cómo iniciar y demás, si tienen la oportunidad de buscar un fisio, busquen a un profesional que sea ideal, o sea, en este caso que tenga de pronto una especialización en el tema deportivo, también que su físico o su apariencia Vaya diga, encaminado, va. diga de que está encaminado en el deporte, porque es muy necesario tener ambas caras de la moneda, o sea, la parte educativa, de que estudió, de que sabe del tema y que también la persona conoce del tema, o sea, desde el deporte, que ha practicado algo, de que hace deporte, que hace ejercicio. Es muy necesario tener esos dos lados del conocimiento, tanto la parte empírica como teórica. ¿Qué te gustaría que de pronto las personas entendieran para poder cuidar su cuerpo? Que en general, o sea, si van a iniciar una práctica deportiva, la preparación física es esencial, así como para el trabajo también. Cada trabajo tiene una exigencia física, desde la secretaria, desde el señor que cuida los carros, así mismo pasa con las prácticas deportivas. El de fútbol necesita ciertas exigencias, el de baloncesto también, el de running también, entonces son cosas que no se pueden omitir. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por brindarnos todos estos tips y recomendaciones. Y a ustedes no se les olvide siempre ir con un profesional y nos vemos en un próximo episodio.